también muy importante, y vamos a escucharlo como Dios quiere que lo hagamos. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir que el Señor nos use. Padre, Señor, no me siento digno de predicar tu palabra, pero Señor, sé que si me usas, Señor, es porque eres tú el que vas a hablar, Señor. Quiero que mi vida sea solamente un canal de tu accionar divino y que este tema que es tan necesario para todo ser humano desde ya, no importando la edad, pero Señor, sabemos de que los jóvenes están en una edad donde aún más necesitan, Señor, poder concientizar sobre la verdad de este tema que tú demandas, Señor, por tu santidad. Gracias, Padre, por lo que nos estarás enseñando en este día. En el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte y dejamos que cada minuto y cada segundo sea dirigido por ti. En el nombre de Jesús te decimos todo esto. Amén y amén. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Conozco a un joven que viene de la selva y me dijo algo que me dejó bastante preocupado, pero también me hizo reflexionar bastante. Me dice: Giovanni, en mi iglesia ahorita no hay ni un joven que pueda decir y tenga la seguridad que es posible llegar puro, virgen al matrimonio. Todos han pecado. Y no hay ni un joven que crea que realmente es posible llegar al matrimonio sin haber fornicado. Y esto, diciéndolo a lo menos a alguien que, líder, pero que en un momento fue un líder, y realmente esto me dejó bastante preocupado. En realidad, quizás muchos de los de aquí han oído que lo que está sucediendo afuera también está sucediendo dentro de la iglesia. Aquí en Lima conozco también otra congregación donde es espantoso lo que ha sucedido. Todos los líderes han caído en pecados sexuales. El último en caer hizo mucho daño, no solamente a su congregación, sino también a su comunidad. Cuando yo conversé con esta persona, no quería someterse a la disciplina y pensaban que los que lo estaban juzgando a él lo estaban tratando muy duramente. Y cuando comencé a conversar con él, él me dijo lo siguiente, y ahí me di con otra sorpresa, que mientras él había estado ahí en el trabajo pastoral, habían habido varios que habían caído sexualmente también, y él, como era líder, y él también había tenido sus escondidos, sus guardados, él los estaba tratando a ellos como le hubiera gustado ser tratado él cuando un día fuera sorprendido. Así que, al conversar con él, me di cuenta que había otras personas que habían caído. Y yo recuerdo que había casado en esta congregación una pareja, y cuando él me comenzó a confesar, estaba en esa lista también esa pareja. La pregunta es, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Si bien es cierto que la iglesia hoy en día ya no creo que es tanto un tabú hablar sobre la sexualidad, la pureza. Creo que todo aquel que está en la iglesia de Cristo sabe que la fornicación es pecado. Creo que todos tienen el buen deseo de no caer en este pecado, y creo que de una u otra manera hay instrucción sobre ello, pero al final se sigue cayendo en ello. Desde hace varios años se han levantado movimientos. Hay un movimiento conocido como el verdadero amor espera. Un movimiento que empezó en los Estados Unidos buscando de que sea una moda la pureza sexual, animando a que varios hicieran un pacto de santidad con Dios. Inclusive habían unas ¿cómo se llama esto? Brazaletes, ¿no? Como para recordar
de que pueda haber en sus vidas ese pacto de santidad, de pureza sexual. Y esto se hizo conocido inclusive en los Estados Unidos, y una revista, no sé si la revista Time, creo, hizo una encuesta. Y es interesante que aquellos que habían hecho este pacto de pureza sexual, se hizo la encuesta a 600 de estas personas jóvenes que habían hecho este pacto de pureza sexual. Y los resultados mostraron que realmente no había sido victorioso todo esto, porque según la encuesta decía que el 61% de estos 600 en menos de un año habían violado este pacto, habían caído en pecado sexual. Y es más, y el 39% de aquellos que no habían caído en el pecado sexual, en la práctica ya el pecado sexual, más del 50%, ese 39%, había confesado que había tenido sexo oral. Se habían cuidado de no caer en el pecado sexual y el pecado consumado, pero habían caído en este tipo también de perversión. ¿Qué está sucediendo? Hay una revista también para pastores llamada Revista Liderazgo, donde habían hecho una encuesta a líderes y pastores, y el 62% confesaba que estaba mirando en internet pornografía. El 62% de líderes y pastores. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Quiero decirles esto. Jesús dijo ya, nos advirtió, que en los últimos tiempos, Mateo 24, cuando nos habla cuáles van a ser las señales del fin de los tiempos, Jesús comienza a decirnos varias señales. Y yo creo, y creo que muchos que estudiamos la Biblia también creemos, que nosotros estamos ya viviendo ya el preludio de esos tiempos que van a venir. No estamos viendo el cumplimiento de esos tiempos, pero sí ya el preludio. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos viendo, anticipando las cosas que se vienen. Y una de las cosas en los últimos tiempos es que la maldad se irá multiplicando porque el amor de muchos se estará enfriando. La maldad se está multiplicando. Y algo muy interesante, en los últimos tiempos, Satanás, que ha sido derrotado, desde ya creemos en la cruz de Cristo, pero quiero decirles algo, pero se ha vuelto más peligroso. Y los últimos tiempos, la Biblia, ustedes saben que hablan de que serán peores, no va a ir mejorando. Pero una de las razones por qué en los últimos tiempos van a ser peores, porque Satanás sabe que sus días están contados. Y va a comenzar a atacar, y ustedes están viendo realmente hechos vergonzosos de cómo líderes cristianos, pastores, líderes jóvenes, están envueltos en este tipo de escándalos sexuales. ¿Qué está sucediendo entonces? Estamos viviendo en un mundo hedonista. ¿Qué quiere decir? Que vivimos simplemente para el placer. ¿Ok? No buscamos el placer en el bien. ¿Ok? No buscamos el placer en el bien, sino más bien buscamos el bien en los placeres. Ese es el mundo que nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Así que es triste saber, como dije al principio, que lo que está sucediendo afuera también está sucediendo en la iglesia. Es por eso que es oportuno en este momento de también estar viendo por qué está sucediendo esto. ¿No será que también muchos solamente nos llamamos ser cristianos, pero no somos verdaderos cristianos? ¿Cuántos estamos engañados por habernos ocupado más en asegurarnos que somos salvos y la salvación no se pierde? Y como no se pierde, nos permitimos muchas cosas, pero la salvación, seguimos creyendo que la salvación no se pierde. Pero eso es para el verdadero creyente. Miremos qué está sucediendo, qué está pasando. Así que, antes de ir y ver los puntos que vamos a ver, quiero decirles también esto. ¿Saben qué? La Iglesia de Jesucristo
fundada por Jesucristo mismo, sabemos que hizo una obra maravillosa en la cruz. ¿Saben qué? Las iglesias que mayormente confraternizamos, le damos un valor tremendo a la cruz de Cristo, ¿no? Sí, porque no solamente predicamos la cruz de Cristo, su muerte, su resurrección, recordamos cada primer día de la semana, ¿qué cosa? La muerte de Cristo. Mañana, si Dios permite, vamos a estar reunidos en la cena del Señor. Pero quiero decirles esto, que esa obra maravillosa que ha hecho Jesucristo en la cruz, de limpiarnos de todo pecado para presentarnos ante Dios santos y sin mancha, y Satanás sabe muy bien, Satanás sabe que Dios quiere que la iglesia de Jesucristo sea presentada, como escribió Pablo, ¿no? Que la iglesia sea presentada como una virgen pura, sin mancha, presentarla a Dios así, presentarla a Cristo, la iglesia como pura, sin mancha, pero Satanás está buscando la manera de cómo mancillarla. Y quiero decirles lo siguiente, que la manera más efectiva de mancillar es poder ensuciar la vida de jóvenes, señoritas, jóvenes, con este pecado. Y vamos a ir viendo por qué este pecado es realmente muy grave delante de Dios. Sobre todo los jóvenes, cómo están siendo atacados. Jóvenes que quieren ser santos, pero que al final cómo están cayendo en todo ello. ¿Es posible vivir en santidad y guardarse para el matrimonio? Sí. Mi esposa y yo nos guardamos para el matrimonio. Sí es posible. Sí es posible. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué hoy día están cayendo líderes? Y si se caen los líderes, ¿qué podemos esperar? Entonces los jóvenes. Necesita la iglesia mirar ejemplos vivos de que sí es posible. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo la iglesia está enfrentando este problema? A continuación quiero presentar, al no menos, en lo que Dios me ha podido enseñar en todo este tiempo. La mayoría que me conoce saben que yo he trabajado siempre con jóvenes, pero después de haber visto tantos casos, tantas cosas que Dios me ha permitido ver en todo este tiempo, he podido ir encontrando ciertas situaciones, ciertas razones por qué está sucediendo esto. Y quiero comenzar con una de las primeras razones. ¿Por qué hoy en día el pecado sexual está creciendo más y más y está contaminando y destruyendo muchas vidas? En primer lugar, porque el pecado sexual lo consideran como cualquier otro pecado y no como el peor de todos los pecados. Esto realmente de una manera consciente e inconsciente ha calado que al final como que creemos que todos los pecados son iguales para Dios. Desde ya todos los pecados ofenden a Dios, sí. Pero ustedes se van a dar cuenta que a la luz de la Biblia hay pecados que se diferencian uno de otro por sus consecuencias. Unos son más destructivos unos que otros. Y el problema es que a veces vemos que el pecado sexual puede ser, como de repente haber ofendido a mi hermano, que sí es pecado, o como haber permitido una mentira, que también es pecado y ofende a Dios. Pero no, vamos a ver que no todos los pecados son iguales. Y esto tiene sustento bíblico, no estoy hablando cosas raras, ¿no? Cuando Jesucristo hablaba con Pilato, le decía que mayor pecado tiene aquel que lo había entregado. Es más, el apóstol Juan dice que podemos orar por cualquier pecado, la Biblia nos enseña, pero aquel que ha cometido pecado de muerte dice que ni siquiera oremos. Entonces, ¿todos los pecados son iguales? No. Vamos a ver entonces, vamos a ir rápidamente a unos pasajes muy conocidos en la Biblia. Vamos a ir en el Antiguo Testamento, Proverbios 6:32, para que puedan ver cómo este pecado es tremendo. Proverbios 6:32 dice así. Vamos a leerlo nada más, no lo vamos a tener aquí. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, que dice, corrompe su alma el que tal hace. Miren el pecado del adulterio, corrompe su alma el que tal hace.
Hebreos, un pasaje muy conocido que dice, honroso sea a todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Pero dice algo, pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los juzgará. Quiero que vean cómo Dios ve este pecado. ¿Ok? Es más, la Biblia dice, resistir al diablo. Pero a las pasiones, a los pecados de índole sexual, que dice, huya. O sea, ¿qué nos entiende la Biblia? Que es más fuerte que el diablo, inclusive. Huye. Y van a ver cómo Satanás está usando este pecado. Sabe que los que han sido limpiados por la sangre de Cristo, ya Satanás ya no se puede meter, porque creemos que el verdadero creyente Satanás no lo puede poseer. Pero sabe que hay un pecado que sí puede meterse. Él no se puede meter, pero hay un pecado que sí se puede meter y te puede contaminar y puede tener consecuencias muy fatales, y las tiene. Porque cuando hablamos, hermanos, del pecado sexual, por eso decimos, tenemos que irnos con la idea de que no todos los pecados son iguales, que el pecado sexual es como cualquier otro pecado. No es así. Desde ya todos los pecados tienen consecuencias iguales en cuanto al eterno, porque todos ofenden a Dios. Pero en cuanto a lo terrenal, sí hay diferencia. El pecado sexual en cuanto a lo terrenal, sí vamos a encontrar que tiene consecuencias bien terribles. Ahora, cuando decimos que este es el peor de todos los pecados, no lo estamos diciendo en el sentido que Dios no lo puede perdonar, no. Si has tenido el pecado sexual, Dios te puede perdonar. No en el sentido de que no puedes volver a tener comunión con la iglesia. Creemos que sí. Podemos tener comunión con la iglesia. Dios lo puede perdonar. Pero las consecuencias terrenales son otras. Por eso es que tenemos que... Satanás ha sabido usar muy bien esto. Satanás ha sabido usar muy bien esto. Vamos a un pasaje más, Corintios capítulo 6. No sé cuántos conocen este pasaje, pero vamos a ver de que no se le puede considerar el pecado sexual como cualquier otro pecado. Corintios el capítulo 6. ¿Miren lo que dice? No lo vamos a leer todo, pero dice, versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, 6:13. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, ¿qué dice? No es para el pecado, sino para el Señor. Así dice. Pero el cuerpo, ¿qué dice? No es para la fornicación. Yo cuando leí esto, ¿por qué no dice Pablo aquí que está guiado por que el cuerpo no es para el pecado? Porque el cuerpo no es para el alcohol tampoco. Pero acá habla exclusivamente de un pecado. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Lo trata como un pecado muy especial, ¿no? Y pueden seguir leyendo. Si nos salteamos, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une con él, al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, ¿qué dice? Está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué dice? Peca, ¿no? Hermanos, este pecado es peor de otros pecados porque primeramente trae daños muy profundos a la persona que lo comete, y no solamente a la persona, sino también a su entorno. Trae daños, consecuencias que realmente es de lamentar. Así que, aunque alguno puede decir, bueno, lo que yo hago con mi vida es mi propio problema. La Biblia dice que nadie puede vivir para sí. Lo que tú haces también afecta a los demás. Estoy leyendo un libro que dice ¿por qué el pecado sexual es el peor de todos los pecados? Interesante. Él da hasta 10 razones. Y aquí hay algunas de las razones que yo les he podido escribir, escrito por Jack Hayford, ¿por qué el pecado sexual es peor que otros pecados?
Una de las razones es porque los pecados sexuales corrompen la raíz de la identidad individual. ¿Cuántas personas, aun cuando de muy pequeños han sido abusados o de muy pequeños comenzaron a hacer cosas ilícitas por ver a sus mayores o fueron incentivados, cómo se sigue persiguiendo aun cuando son adultos? Llega a dañar su identidad o se sienten tan sucios, o señoritas que al final han comenzado a entregarse un libertinaje sexual y todo ello. Y pueden uno seguir viendo, ¿no? Los pecados sexuales se aprovechan de las emociones más profundas. Por eso este pecado es peor que otros pecados, porque se aprovecha de las emociones más profundas. Los pecados sexuales producen culpa que desgasta la confianza y la autoridad. Los pecados sexuales nos exponen al riesgo de concebir a un ser humano sin amparo. Los pecados sexuales despiertan apetitos que provocan más comportamientos inmorales. Cuando alguien ha caído en un pecado sexual, si no se cuida bien, hay más probabilidad que pueda seguir cayendo y se puede ir envolviendo más y más. Y como también los pecados sexuales son una afrenta al señorío ¿de quién? De Jesucristo. Y vuelvo a repetir, hermanos, ningún pecado logra tan efectivamente el objetivo de Satanás de sentirnos impuros, de dañar nuestra vida interiormente, ya que él no puede poseernos, como es el pecado sexual. Porque este pecado trae vergüenza, produce adicción, es nocivo, trae vergüenza como ningún otro pecado y va a tener ramificaciones horrendas. Por eso Corintios 6, ¿qué dice? Que cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero que el fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Contra su propio cuerpo peca. Así que, entonces, yo he visto que esta es una de las razones por qué este pecado está creciendo cada vez más y más. Y como jóvenes, Dios nos quiere enseñar que podemos tener victoria, y sí es posible, hermanos. Entonces, este pecado también, hermanos, nos hace sentir tan sucio cuando uno cae en ello, de que este pecado se adhiere al cuerpo como ningún otro pecado. Tanto así, que cuando uno cae en ello, nos hace sentir que nosotros somos el pecado y no que hemos cometido un pecado. Así se adhiere este pecado a nuestro cuerpo. Entonces, ¿podemos decir que este pecado es tan igual que otros pecados? Si vamos captando, vamos a darnos cuenta de que no es así. Vamos a encontrar otra segunda razón. Porque hoy en día sigue creciendo la promiscuidad. El pecado sexual lo combatimos con intencionalismo y no con radicalismo. El pecado sexual lo combatimos con intencionalismo y no con radicalismo. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Miren, la Biblia nos enseña, como dije hace un momento, al diablo hay que resistirlo. Pero en cuanto a los pecados sexuales, ¿qué nos enseña la Biblia? Hay que huir. Como dice, hay un libro que estoy leyendo y que les recomiendo, El principio de pureza, creo que algunos lo conocen, de Randy Alcorn. Él dice esto: ante el pecado sexual tienes que ser un cobarde. Huye. Ante el pecado sexual, si tú te crees que porque lees todos los días la Biblia, porque predicas, no. Ante el pecado sexual tienes que ser cobarde. Al diablo resístele, pero ante el pecado sexual huye. Porque si tú te pones a racionalizar o a confiarte de que tú lo puedes, caes, ya fuiste. Cuando tantas veces en la oficina he tenido que hablar, a veces llorar con aquellos que han venido, me han confesado, no me creo superior a ellos. Siempre le digo, tú has sido débil, yo también soy débil en esto.
Y si me mantengo hasta ahorita es por la gracia de Dios. Nadie se fuerte. Soy cobarde. Por eso huyo. Y ustedes van a encontrar en la Biblia diferentes ejemplos. Porque en realidad, si tú quieres tener pureza en tu vida, tienes que huir. No basta una buena intención. Por eso digo esto, ¿no? Una de las razones, ¿por qué? Porque lo queremos combatir solamente con buena intención. No, yo me conozco. Yo sé hasta dónde me puedo permitir. No, tenemos que tomar medidas radicales, ¿no? Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. ¿Qué es lo que está diciendo? Aléjate, ¿no? Huye. José, que es un gran ejemplo cuando hablamos de ellos, seguramente varios se nos viene a la mente José, ¿no? Con la mujer de Potifar. Y algo interesante y que podemos tomar de la vida de José, que José no solo se negó a acostarse con ella, sino a estar con ella. Porque si él hubiera confiado de que Dios le revelaba, le hablaba a través de sueños, ¿qué hubiera sido el final de esta historia? Él no solamente se negó a pecar con ella, sino a estar con ella. ¿Qué hizo? Huyó, corrió. ¿Saben que este pecado es tan fuerte? Me decía el hermano Julio Gual, un anciano en la iglesia del Agustino, me decía que ni el hombre más fuerte pudo, Sansón, porque al final fue un Sansón, ni el hombre más sabio, Salomón, ni el hombre conforme al corazón de Dios, David. ¿Qué hizo David? ¿Dónde empezó su pecado? Cuando se acostó con la mujer de su general. Ahí pecó. Su pecado comenzó de más antes. Ustedes van a ver que desde más antes, ¿cómo comenzó David? Paso a paso fue. Porque cuando vas a caer en ese pecado, nadie cae de un momento a otro. No, es paso a paso. Debiendo ir a la guerra, se quedó. Siendo muy de tarde, se levantó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había estado? Durmiendo. Paso a paso. Se fue a su azotea y de repente de ahí comenzó a mirar el varón conforme al corazón de Dios, el salmista, el que alababa a ese Dios que dice: ¿quién habitará en mi tabernáculo? El que cierra sus ojos para no ver lo malo. Comenzó a mirar. Y en vez de desviar, comenzó a seguir mirando, paso a paso. Y al final ustedes saben la historia, todo lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué? Porque David no estaba en el lugar donde debía estar. No estaba en el lugar donde debía estar. Y eso pues sucedió. Así que el inocente pastor terminó siendo un adúltero. Y este pecado le llevó a otras cosas más. Ustedes saben que al final el cantor de Israel, el salmista, se convirtió luego en un asesino. Hay que ser cobarde ante este pecado, ¿no? Es lo que Dios hace. Es lo que Dios enseña, ¿no? Y, hermanos, ¿cuán lejos debemos de estar de este pecado? Si yo le digo a Jimmy y a Brian, bueno, ahorita ya están más jóvenes, mis 2 hijos, pero cuando eran pequeños, si yo les digo a ellos que no vayan a jugar en la carretera, ¿qué debería esperar de ellos? ¿Me darían seguridad si ellos estarían jugando al borde de la carretera? ¿O estando paseándose por como digamos, estos bordes, la berma, que estén jugando en la orilla de la pintura blanca en la carretera? Mira, pero papá, no estamos en la pista. ¿Sería sabio lo que me están diciendo? No.
¿qué esperaríamos? ¿Qué esperarían mis hijos? Que puedan jugar lo más lejos posible. No que estén a 7 centímetros, sino que puedan estar a 7 metros. Entonces, tenemos que ver lo siguiente, hermanos, que el pecado sexual no lo vencemos con intencionalismo. No importa que seas ministro, anciano, pastor, tenemos que tomar medidas radicales, ¿no? Medidas radicales, de tal manera de que podamos cuidarnos. Eso es lo que enseñó también el Señor Jesucristo. Si ustedes podemos ir a Mateo capítulo 27. Perdón, Mateo capítulo 5. Vamos a ir viendo. Mateo capítulo 5, versículo 27. Miren lo que dice Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión, que dice, de caer, ¿qué dice? Sácalo. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿qué dice? Al infierno. Cuando leía este pasaje, me ponía a pensar, ¿por qué el Señor Jesucristo, quiero que piensen en esto, usa una analogía tan radical? No sé si se han puesto a pensar. Es que Jesús sabe de qué va a hablar de la pureza del corazón. ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, ¿qué debes guardar? ¿Cuántas veces lo hemos repetido esto? Sobre toda cosa guardada, ¿qué debes guardar? Tu corazón. ¿Saben qué? En el corazón están los verdaderos motivos. Dios dice, amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con toda tu corazón. El Señor Jesucristo sabe que en realidad la batalla contra la pureza del corazón es tan fuerte que no lo podemos vencer simplemente con buena intención. Si no estamos dispuestos a tomar las medidas más radicales, no vamos a poder vencer. ¿Saben qué? ¿En qué contexto habla esto el Señor Jesucristo? Jesucristo habla en qué contexto. Jesús le dice esto: si vuestra justicia no fuere mayor que lo de los fariseos y los escribas, ¿qué dijo? No entraréis al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En un lenguaje más actual, ¿saben qué? Si sus vidas de ustedes, su conducta de ustedes, como hoy día habló Ikea, la conducta de ustedes no está por encima de lo religioso de nuestro tiempo, ¿qué dice el Señor? No entrarás al reino de los cielos. Porque tú puedes decir esto: yo tengo una Biblia, también los católicos lo tienen, los adventistas también lo tienen. Yo tengo un lugar donde me reúno para escuchar la palabra de Dios, también los católicos, los adventistas, los mormones. ¿Hasta ahí estás marcando la diferencia? Dios, ¿qué te está demandando? Que tu conducta tiene que estar por encima de ellos, porque si no, ¿qué dice? No entrarás al reino de los cielos. No, yo alabo al Señor como ya hemos alabado. Los carismáticos católicos están alabando tan igual como alabamos nosotros. ¿Sí? Están igual. Así que Jesús sabe de que tenemos que cuidar nuestro corazón, la pureza de nuestro corazón. Y va a tomar la analogía más radical. Ahora, lo que está pidiendo es que realmente nos hagamos una extirpación externa. Dice, si tu ojo derecho. Ahora, ¿por qué no dice el ojo izquierdo? ¿No está diciendo que con el ojo izquierdo sí debemos darle cabida a la lujuria? No, no nos está enseñando que en realidad hagamos una extirpación externa. Lo que está diciendo es que
puedas cuidar los deseos de tu corazón. Y si para los deseos de tu corazón tienes que tomar una medida tan radical que si fuera posible te tienes que sacar el ojo, hay que hacerlo. Es lo que está diciendo, ¿no? De que luchemos por un corazón puro con tanto radicalismo como lo que sería sacarse un ojo y cortarse la mano. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Para eso, entonces, tenemos que ver qué medidas estamos dispuestos a tomar para cuidarnos de ello. Hay que hacer todo lo que haga falta. Para eso, hay que mirar qué cosas realmente van preparando para una caída. La Biblia nos enseña claramente que no proveamos para los deseos de la carne. No hagamos nada aquello que pueda empujarnos. Contaba este hermano Randy Halcón que llega un hombre a su oficina y le dice: hermano Randy, estoy enojado con Dios. ¿Así? ¿Por qué estás enojado? Le dice: ¿por qué estás enojado? Bueno, le dice: porque acabo de adulterar. ¿Y por qué vas a estar enojado con Dios? Dios debería estar enojado contigo. No, es que, hermano Randy, yo le pedí al Señor, le rogué al Señor que alejara a esta mujer de mi vida, que no me vaya a hacer pecar con esta mujer. Le pedí, le supliqué, de rodillas, le clamé. Y le dice: ¿pediste ayuda? ¿Te alejaste de esta mujer? No. ¿Evitaste salir con esta mujer? No. Y el hermano Randy agarra un florero y lo comienza a empujar con su mano en su escritorio, poco a poco. Señor, te pido que este florero no vaya a caer, pero lo sigue empujando con su dedo. Padre, te suplico, por favor, y lo sigue empujando con su dedo. Y al final cae. Es sabio decir: Señor, ¿por qué no permitiste que ese florero no cayera? A veces hacemos esto: Señor, quiero guardarme la pureza y la santidad, pero ¿qué me estoy permitiendo ver en la televisión? ¿Qué música estoy escuchando? Señor, guárdame. Paso por un kiosco de periódico. ¿Qué es lo que permito mirar? Estoy caminando por la calle. Lamentablemente vemos hoy en día, como decía ayer el hermano Willy Cacho, decía esto, ¿no? Que hoy día cada vez la sociedad hedonista que vivimos, el tipo de moda, en realidad se va volviendo el mundo cada vez más tentador. Cada vez más las mujeres exhiben lo que debería estar en oculto. La moda está dada para que cada vez la mujer vaya dando a conocer lo que ello que debería ser vergonzoso y en oculto. Y para aquellos que estamos queriendo vivir en santidad, tenemos que saber lo que vamos a mirar, tomar medidas radicales. Entonces, ¿cuántas veces nos estamos dando un empujoncito? ¿Cuántas veces, cuando a veces tenemos que acercarnos, los líderes, los ancianos, a aconsejar al joven, o que no es el momento, no es el tiempo todavía? A veces nos encontramos con experiencias de que a veces somos mal entendidos, mal comprendidos, no, que somos muy radicales, no, que somos muy extremistas. Quiero decirte algo: si el consejo que estás recibiendo tú lo consideras en cuanto, te están aconsejando en cuanto a tu cuidado sexual, tú lo consideras que es muy exagerado, muy extremista, es más probable que sea realmente Dios que te está hablando, porque el Señor Jesucristo habló sobre esto, que debemos cuidar la pureza en nuestro corazón con tal radicalismo como sería sacarnos un ojo, o cortarnos la mano, o amputarnos una pierna. Así de ello. Por eso es de que
Si al final la computadora te está haciendo caer cuántas veces, por más que te has propuesto, en ese tipo de inmoralidades, es mejor que te deshagas de la computadora. Si el televisor te sabes que es una tentación y sabes que quedarte solo es mayor tentación todavía, nunca mires solo. O es mejor, hasta deshazte del televisor. Tenemos que tomar medidas radicales. Porque hay situaciones que nos van preparando. Hay situaciones, hoy día vivimos en una sociedad donde se va perdiendo la vergüenza y todo ello. Manifestaciones de tipo de cariño que van apareciendo y que realmente al final nos van preparando. Estamos pensando bastante, por ejemplo, sobre las parejas, los enamorados, los besos. ¿Qué te incitan? ¿Qué despiertan? Yo voy encontrando, la Biblia dice ósculo santo. No sé cuán santo puede ser que una pareja enamorada se estén besando, sobre todo cuando están labios con labios y cuando van más allá. ¿Qué despierta? No, puede ser muy extremista, puede escuchar, pero ¿saben qué? Si no estamos dispuestos a tomar medidas bien radicales, nos estamos empujando. Y aún, algunos pueden decir, bueno, no he cometido fornicación, estoy virgen en ese sentido, pero también la Biblia condena la impureza mental del alma, la impureza de corazón. Jesús dijo, es más, aquel que miró a una mujer para codiciarla, que dijo Jesús, ya, adultero. Tenemos que mirar, ¿no? Cuando fácilmente una relación entra a la pasión, decía un hermano llamado Marcos Vega, él hablaba de las parejas microondas. ¿Cuáles son las parejas microondas? Cuando no hay el deseo de conocer a la persona, tener amistad, conversar, cuando simplemente, inmediatamente se va a la pasión. No hay amor, sino simplemente a la pasión. Donde no hay conversación y donde, ¿por qué parejas microondas? Porque fácilmente se calienta. A los 2, 3, 4 segundos ya se calienta. Y cuando uno está en una relación microonda, ¿ok? Ya no hay conversación. Hay gemidos indecibles nomás. Y se sigue avanzando. Y donde las manos comienzan a tocar todo lugar. Son poseídos por un espíritu de pulpo. Puras manos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pasión. Ese es el mundo que nosotros estamos viviendo. ¿Saben qué? ¿Por qué el pecado sexual es peor que todos los demás? Una, ¿por qué? Para el hombre y para la mujer, las relaciones sexuales tienen diferentes significados. Para un hombre es una linda experiencia. Para una mujer entrega sus emociones más profundas. Dice que la mujer da sexo por amor y el hombre da amor por sexo. Esa es la realidad. Y es tan fácil caer en ello. Por eso es que tenemos que cuidarnos de ello. Porque este pecado trae daños muy profundos. Tengo muchos años en ello trabajando y he podido ver la secuela. ¿Y cuánto daño ha traído? ¿Cuánto daño da también para el testimonio de la iglesia? ¿No es así? ¿Ok? ¿Cuánta vergüenza? Entonces, tenemos que ser radicales con ello. Así que los casados tienen que pedir ayuda a sus esposas. Yo pido a mi esposa que me cuide, me proteja, y cuando ella vea lo más mínimo, ella sabe que tiene toda la autoridad para decirle, y es más, aquí públicamente lo digo y ella puede mentir. Es más, aun cuando de repente yo lo puedo considerar, Charito, de repente algún extremismo, yo lo que voy a hacer es callarme y decirte, gracias, Charo. Porque aún de repente en el momento no lo veas, que de repente me puedo estar dando por un camino desviado, pero te doy las gracias porque me estás protegiendo y me estás cuidando. Y en todo momento
busco seguir enamorando a mi esposa y deleitarme en la mujer de mi juventud, ¿no? ¿Ok? Y es eso, ¿no? Sigo amando más a mi esposa, seguimos creciendo en ello. Eso es lo que Dios pide, sí es posible. Pero para ello, ¿por qué? Porque le creo a Dios, soy cobarde en ello. ¿Ok? Yo a las señoritas prefiero llamarles hijitas. ¿Por qué? Porque quiero crear esa relación y no verla como mujeres. Tenemos que tomar medidas radicales. ¿Ok? Hermanos, guardemos esa virginidad que Dios nos ha dado. Si hemos caído, no quiere decir que todo se ha destruido también. Dios, hemos dicho que este pecado no es peor porque Dios no lo puede perdonar. Sí, Dios nos perdona, nos limpia, sí nos perdona. Pero hay pecados que tienen consecuencias entre nosotros. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que vivir. Hay que guardar esa virginidad primaria, física que Dios nos ha dado. Si hay una virginidad secundaria, decía Randy Alarcón, porque a veces la virginidad, como algo físico, hay algo primario. Pero no quiere decir que ya se terminó ello, entonces hay que continuarlo, no, de ninguna manera. Dios está dispuesto a restaurarnos, a levantarnos. Eso es lo maravilloso. Dios está dispuesto, realmente, es más, a usarnos para hacer luz y sal para otros. Así que no hay que proveer para los deseos de la carne. Es pecado ponernos deliberadamente en una situación en la que es muy probable que pequemos. Hermanos, no hay que racionalizar. Si tú estás considerando que el consejo que te están dando es muy radical, entonces es de Dios. Es de Dios. Quiero ir terminando, hermanos, diciendo algo también. Decía este hermano que escribió este libro sobre el principio de la pureza, decía esto. Él tiene una petición. Señor, si en alguna vez tú ves que tengo la intención o voy a caer en adulterio, quítame la vida. No quiero vivir así. Quítame la vida. Y cuando leí, le llamo a mi esposa y le comparto esto, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué, Charito? Si alguna vez habría esa intención, o voy por ese camino, o sabría Dios, le digo así al Señor, de que vaya a caer en este pecado, Señor, quítame la vida. Mi esposa me dijo, me dio miedo, Giovanni, lo que me dijiste. Pero es que, hermanos, tenemos que tomar medidas radicales. Yo quiero que vayan pensando en esto, hermanos. Quizás más tarde lo vamos a hacer. Ahorita, ¿cómo estás? Dios conoce tu vida. Tú tienes que decir al Señor. Si estás teniendo luchas en cuanto a ello, pide ayuda. Algunos me dicen, es que da vergüenza. ¿Sabes qué? Es preferible que te avergüences ahorita en el sentido de pedir una ayuda antes que lo vayas a hacer, lo vayas a cometer, porque va a ser más vergonzoso. Porque ahí sí el Señor lo hará público. Si tú no te avergonzaste en el momento que te ibas a avergonzar y te avergonzas después, Dios lo hará hasta público. Es preferible que vengas, digas, ¿sabes qué, hermano, hermana? Tengo malos pensamientos, pensamientos impuros, estoy teniendo todo esto, quiero cuidarme, no quiero caer en ello. Es preferible. Busca desde ya una ayuda espiritual. Aquel que crees que sea para ti una ayuda espiritual. Porque quiero que te pongas a pensar en esto. Si tú cayeras en un pecado sexual, ¿a quién defraudarías? ¿A quién decepcionarías? ¿Qué perderías? Quiero decir es eso. Cuando yo me puse a pensar en esto, diría, primeramente, si yo caería en un pecado sexual, yo sé, primeramente, le ofendería tremendamente a Dios. Y yo sé lo que sé. A quien sabe más, más se le mandará. Decepcionaría tremendamente a mi esposa y a mis dos hijos, a Jimmy y a Brian. Tuviera que confesarles y pedirle perdón. Decepcionaría por el lugar que yo tengo a toda la iglesia. Tuviera que pedirles perdón a toda la congregación. Y por mi convicción, yo no volvería más al ancianado. Porque yo creo que el ancianado debe ser hecho con una irresponsabilidad en cuanto a esta área. Dejaría de ser obrero
La pregunta que me hago: ¿vale la pena jugarme con este pecado si sé que voy a perder todo esto? Yo quiero que también te pongas a pensar, si yo ahorita caería en un pecado sexual, ¿a quién ofendería? Ponte a pensar. ¿A quién decepcionaría? ¿A quién tuviera que pedirle perdón? ¿Qué perdería? Entonces, 2 puntos que he enseñado hasta aquí. ¿Por qué Satanás está tomando ventaja sobre estos pecados? Y sobre todo en los jóvenes, que Satanás sabe que Dios lo ve a los jóvenes vencedores. Juan escribe a los jóvenes, escribe a vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno, a vosotros que tienes la fuerza. Entonces Satanás va a hacer cómo tumbarlos, cómo afectarlos profundamente. Hermanos, somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Entonces, quiero ir terminando con esto, hermanos. Por último, el pecado sexual lo combatimos con nuestras fuerzas y no con el Espíritu de Dios. Quiero decirles esto, hermanos, para ir terminando. El pecado sexual, para vencerlo, no es cuestión de imponernos reglas, imponernos normas. Si hay que tomar medidas radicales, sí, pero tiene su lugar. Gálatas 5:16 dice esto: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es el orden? Andad en el Espíritu primeramente. Desde ya, si no tienes a Cristo, si tú hasta ahorita te estás dando cuenta que estás luchando y luchando y luchando y no puedes vencer, ¿sabes qué? Primeramente evalúete si estás en la fe. Porque el que es de Cristo es vencedor. Yo no consigo que alguien que es de Cristo puede ser dominado por un pecado así. No, de ninguna manera. Y si alguien está persistiendo en ello, ¿sabes qué? Fíjate si estás en la fe, si eres de Cristo. Porque Jesús, cuando habló de esto de que quítate el ojo, prefiere que me mutiles, ¿cómo se llama? La mano y todo ello, porque preferible que dijo Jesús es, ¿cómo se llama? Que te sea extirpado parte de tu cuerpo antes de que tu alma sea echado ¿a dónde? Al infierno. Porque ¿sabes qué? No importa si estás en la iglesia, estás bautizado. Si estás dominado con todo ello, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Tu cuerpo será echado al infierno. No estoy diciendo aquí que esta persona perdió la salvación, sino que estaría dando evidencias de que parece que nunca nació de nuevo, nunca fue de Cristo. ¿Que en un momento un creyente puede caer? Sí, pero como decía Miqueas, el verdadero creyente dice: yo no puedo estar comiendo la inmundicia, yo no puedo estar aquí. El chancho sí puede estar, tú lo puedes perfumar y todo ello, le puedes llevar inclusive a hacer su belleza estética y todo ello, pero apenas ve el charco, ¿qué va a hacer? Se va a tirar, porque esa es su naturaleza. Una ovejita no, puede caer en el charco, pero ¿qué va a hacer estando en el charco? Va a gritar, va a pedir a su pastor, va a hacer todo el intento de salirse, porque no es su naturaleza. Hermanos, esto lo ganamos primeramente teniendo a Cristo, porque los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice? Su carne con sus pasiones. Y como creyente, ¿cómo lo vencemos? Andando en el Espíritu de Dios. ¿Es muy importante tu vida devocional con Dios o no? ¿Cuánto te estás llenando de Dios? ¿Cuánto le estás orando al Señor? El promedio de los creyentes que hoy día oran son de 2 minutos. Jesús dijo: ¿no habéis podido velar ni siquiera una sola hora? Hermano, ¿cuánto tiempo de oración pasas a solas con el Señor? Si tú pasas simplemente una oración, como la oración amuleto, para que te vaya bien nada más, hermano, no le haces cosquillas, ni cogía le haces a Satanás. ¿No? Tú querrás reprender, como esos tal hijos de Seba que quisieron utilizar el nombre de Jesús. ¿Qué le dijeron? Respondieron estos endemoniados: bueno, a Pablo conocemos, a Jesús también, pero ¿ustedes quiénes son? Hermanos, tenemos que andar en el Espíritu, revestidos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué debemos revestirnos primeramente? Del Señor Jesucristo. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cuánto tiempo das a la palabra? ¿Cuántos versículos has memorizado hasta aquí? ¿Con cuánto hambre y sed estás buscando a Dios todos los días? Eso es lo que te hace llenar del Espíritu de Dios, y como consecuencia no vas a satisfacer los deseos de la carne. Y si te estás llenando de Dios,
tú vas a ser un cobarde de las tentaciones sexuales. Vas a huir porque inmediatamente te recordarás de que tienes que huir. No, tengo que huir. ¿Ok? Entonces, hermanos, miremos, somos llamados a ser victoriosos. El apóstol Juan mira a los jóvenes como vencedores del maligno, porque han permanecido en su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero quiero decirte, si tú en este momento estás diciendo, sí, yo quiero guardarme en santidad, en pureza, yo te creo, pero no estás leyendo la palabra, tu devocional es pobre, lo haces cuando te acuerdas o cuando te sientes sumamente emocionado, hoy día te emocionaste, puedes durar 3, 4 días, 5 días, de repente la emoción te dura porque la emoción se esfuma al final. Pero si hoy día te ha tocado el Señor, esto va a ser permanente, porque la obra de Cristo es permanente. La obra que empezó Cristo, el Señor, la seguirá perfeccionando cada día más y más. Estos son las evidencias y los frutos de aquellos que son de Cristo. Entonces, examínate. Si estás en la fe, si soy de Cristo, entonces, ahorita mismo, como soy de Cristo, no quiero más estar en esto. Y me limpio maravillosamente por la fuerza del Señor. Ahora, si eres de Cristo y te has estado permitiendo cosas, pídele perdón al Señor y retoma tus armaduras, porque sí podemos ser más que vencedores. Queremos dar testimonio a la gente que, a pesar que vivimos en un mundo tan hedonista, nosotros podemos ser realmente, verdaderamente de Cristo. ¿Ok? La gente necesita escuchar, porque ya realmente decir que uno se debe de guardar puro para el matrimonio, realmente es caso ya de Ripley ahorita. ¿Ok? Es caso de Ripley. Sí. ¿Ok? Ya inclusive los llevan a la televisión como cosa rara para entrevistarlos y todo ello. Que sea posible que ahorita los jóvenes puedan estar pensando así. Nosotros somos llamados. Qué bonito y maravilloso puede ser o es cuando realmente uno está consagrado a Dios. Así que, hermanos, victoria sobre los sexuales, sí es posible. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y vamos a quedarnos ahí. Cualquier pregunta de repente al terminar. Acá hay algunos libros que yo les recomiendo que puedan leer. La trampa, cómo evitar los enredos emocionales y sexuales. Muy bueno, La trampa. También de Rat de Halcón, El principio de pureza. Excelente, después lo pueden apuntar si gustan. Jack Hayford, ¿por qué el pecado sexual es peor que otros pecados? Atracción fatal. Es muy interesante este libro y pueden haber otros libros más. Lo que Jesús exige del mundo, de John Piper, es un autor muy conocido y que pueden leerlos, son libros para poderlos tener y que van a ser de mucha bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por lo que nos has bendecido. Señor, reconocemos que somos débiles, Señor, ante las tentaciones sexuales. Y, Señor, queremos ser, por la gracia tuya, Señor, por las instrucciones tuyas, más que vencedores. Señor, queremos que todos nuestros jóvenes tú los guardes en pureza, Señor. Oh Dios Santo, que el enemigo no se aproveche tampoco de nuestro pasado, Señor. Dios mío, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Señor, no queremos darle cabida. Queremos ser jóvenes victoriosos que puedan demostrar, Señor, con su vida, con sus mentes, Señor, que en realidad, aún en medio de este mundo hedonista, podemos, Señor, ser como tú quieres, mi Dios, sal y luz. Gracias por todo esto y en el nombre de Jesús te lo decimos. Amén y amén.